para poder realmente prevenir, se requiere de un trabajo de inteligencia estratégica. Había, y yo creo que todavía debe haber muchos municipios que no están interconectados, o no hay una sola base que recopile toda esa información a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que este instrumento debió haberse trabajado o haber existido o funcionado desde la época de los abrazos no balazos, porque estos eran los abrazos precisamente. En esto se debió de haber traducido. A mí no me gustó que en la estrategia de seguridad y ya después en el Sistema Nacional de Inteligencia dejaron a la corrupción como de lado. Ahora, el artículo 69 constitucional establece la obligación de la presidenta de presentar la estrategia de seguridad y esta debe ser aprobada por la Cámara de Senadores y tiene la obligación de presentar un informe anual. A mí me gustaría que el informe de los resultados no fuera anual, que fuera casi bimestral. Porque en otros países pues sí, donde sus sistemas de inteligencia son más completos, como en el caso de Estados Unidos o Inglaterra, están constantemente compareciendo ante las comisiones del Senado. Tú debes definir cómo las haces o qué buscas con tus reglas procesales. ¿Quieres reglas procesales que no haya impunidad? Vas a tener inocentes en la cárcel. Pero si quieres respetar más derechos humanos, vas a tener mucha gente en la calle que es culpable. Entonces, tú decides qué quieres, culpables en la calle o inocentes en las cárceles. Hay un punto intermedio, parecería que no, cabrón. Pues. Bueno, regresamos y ya está con nosotros la mesa de los abogados, Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado, abogado penalista, Pedro Contreras, titular del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora. Bienvenido. La ley de espionaje, llamada ley de espionaje, coloquialmente, ¿no? Le está llamando, formalmente y oficialmente, ¿cómo le llaman a la Se iniciativa? llama, es la iniciativa, ¿no? Que está en discusión. Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Pero a mí me parece que es un nombre adecuado, suficiente para... adecuado y suficiente para poder ilustrar sobre cuál es el contenido, el objetivo, el propósito de esta ley. O sea, puede parecer un nombre extenso o difícil, pero a mí me parece que sí es el adecuado para podernos, como te decía, ilustrar sobre cuál es el contenido y el objetivo de esta ley. Muy bien, pues no sé si a ver, Pedro, si quieres iniciar. De volada empiezo yo. Fíjate que esta iniciativa se presentó desde el mes de febrero por parte de la Presidencia de la República y es parte de una estrategia integral que también ya se aprobó, que es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que tiene su basamento en el Plan de Desarrollo de la Presidenta. Y este Plan Nacional de Seguridad Pública se compone de 4 ejes. Uno de sus 4 ejes es la inteligencia. El primer eje retoma un poco el combate a las causas, el segundo eje es fortalecer la Guardia Nacional, que igual va un poco con inteligencia, el tercer eje es la inteligencia y el cuarto eje es la coordinación, que también va pegado coordinación con inteligencia, porque prácticamente la propuesta de inteligencia que nos hacen es de coordinación y de cooperación de todas las instituciones. Entonces se presentó en el mes de febrero esta iniciativa y pues deambuló por la Cámara de Diputados hasta la semana pasada, que es cuando ya se sesionó en pleno y se aprobó en lo general, la semana pasada, me parece 25 o 26 de junio. Y este sábado, o sea, fue el día jueves que se aprobó en Cámara de Diputados en lo general, y el viernes ya le enviaron a la Cámara de Senadores, y Cámara de Senadores se sesionó el día sábado, y se aprobó también en lo general en la Cámara de Senadores. La gran discusión acá es que sí cambiaron muchos artículos de la primera iniciativa de la Presidenta de febrero y es lo que alegaba un poco la oposición desde el día jueves en la sesión. Oye, me acabas de mover bastante la iniciativa de la Presidenta y de un día para otro me das casi son 100 cuartillas que la componen y ahí fue cuando una legisladora dijo, no, pues usen la inteligencia artificial, ahí se la resume en 15 minutos y no sé, que fue muy polémico esto. Entonces es una propuesta que hacía falta. Se distingue un poco de lo que se había manejado en materia de seguridad en el sexenio pasado y pues hay temas bastante interesantes acá en esta ya prácticamente aprobada en lo general ley de
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Muy bien. Rodolfo Montes de Oca, ¿qué te pasa? Porque he escuchado muchas, digo, a reserva de lo que traes tú, o si no sé, a lo mejor ya traías estructurado con qué iniciar, pero también te pregunto esto porque pues eres alguien que estuviste al frente, ¿no? De una de una institución procuradora de justicia, ¿no? Que tiene policías, todo. Entonces, he escuchado, pues la gran mayoría de los análisis es que pues va a ser prácticamente, si se aprueba esta ley, se le va a dar toda la la manga ancha para que pues nos espíen, para que sepamos en cualquier momento, para que ellos sepan en el momento que ellos deciden dónde estás, pero el riesgo aquí es, dicen, oye, pues si alguien que ha sido hackeado es los gobiernos precisamente, y cómo filtran información de ahí mismo, pues va a estar en manos también de la delincuencia organizada. Es lo que, a grosso modo, ¿no? Es lo que se habla. ¿Qué opinas de esto? Que inclusive han llegado a decir que va a ser el Big Brother del gobierno, eso por un lado. Por otra parte, lo que comentas del riesgo del hackeo. Por otro lado, también que invade la privacidad o que va a ser instrumento de persecución también y de espionaje para adversarios, para periodistas. Pues a mí, honestamente, me parece que no es más que de los mismos argumentos a los que lamentablemente la oposición en este último régimen nos tiene acostumbrados. Yo creo que debían ser un poquito más profundos, más serios, porque, por ejemplo, ahorita como lo mencionaba acertadamente Pedro, esto es en atención a uno de los ejes. Yo ya en el programa anterior que estuve aquí contigo, mencionaba que ya hay una estrategia nacional de seguridad pública que recientemente pues emitió la presidencia, por ahí de octubre del año pasado le emitió la presidencia de la República para el año del 2024 al 2030. Y te mencionaba que ahí está el guión, ahí están las tareas que hay que realizar para poder lograr una prevención efectiva, que es muy importante. Te mencionaba también yo pues que para poder realmente prevenir se requiere de un trabajo de estrategia, de inteligencia estratégica. Ahí un poquito también quisiera retomar la parte aquella de los abrazos no balazos. En alguna ocasión pues aquí también se comentó, porque ya ves que es el reclamo. Sí, se basa y mencionábamos pues que eso es una frase que tenía o tiene su sentido en cuanto a que no es ir a abrazarlos, pues, sino utilizar una estrategia menos violenta para desactivar los crímenes. Y creo yo, las causas, decía, y ¿no? creo, y así es, y se centró en aquel tiempo, si te acuerdas, y creo yo que así era la idea, pues a través de tratar de que los jóvenes, entregándoles ciertas cantidades de dinero, en lugar de incorporarse a las filas de las organizaciones delictivas, bueno, pues que se dedicaran a algún trabajo o estudiar, y bueno, hubo ese tipo de estrategias. Sin embargo, en esa estrategia precisamente, a mí me parece, y siempre lo he mencionado aquí, que lo que había faltado en trabajar más fuerte es precisamente en la inteligencia estratégica. Y mencionaba en el programa anterior que precisamente, como comentaba ahorita aquí Pedro, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, el tercero de sus ejes, pues es muy claro, aquí refiere que es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Y eso es para dos objetivos. Por un lado, precisamente la prevención, pero la prevención que desarticule, que logre que no se lleguen a organizar o a cometer los delitos. Y dos, la investigación, para que esta información también sirva cuando ya se llegue a cometer los delitos, bueno, pues que se tenga una información útil,
completa, lo más amplia posible, pero sobre todo lo más profesionalmente trabajada. De tal manera que por eso la ley se llama o inicia con la palabra sistema. O sea, es un sistema nacional y que también tiene algo que ver con algo que hemos mencionado, o yo he mencionado aquí, la importancia de un mando único. Te refería ya en la ocasión anterior también que cada municipio, bueno, pues cada uno tiene su política criminal de acuerdo a las ideas o conceptos que tenga el presidente municipal. Y si es de oposición o de un diferente partido político, pues obviamente que va a tener otras ideas o conceptos de lo que es para él la política criminal que pretende implementar en su municipio. Entonces ahí viene la descoordinación. Por ejemplo, los ayuntamientos, esos juzgados calificadores o jueces cívicos, tienen una base de datos tan rica, tan importante para nutrir o alimentar a otras instancias que en muchas ocasiones se ha desaprovechado. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos a los que detienen por faltas administrativas ahí, pero les hacen en muchas ocasiones tomar las huellas digitales, fotografías generales, etcétera, todo eso. Y esa información, cuando vamos entrando en una investigación, por ejemplo, de un homicidio, y se tienen, pues por lo general se recaban huellas digitales, pues entre más grande sea el inventario de huellas digitales que tengas, pues es más probable que puedas hacer un match, como dicen ahí, una coincidencia entre la que recabaste en la escena del crimen con la que tienes en tu base de datos. Bueno, y yo creo que todavía debe haber muchos municipios que no están interconectados o no hay una sola base que recopile toda esa información a nivel nacional. ¿Qué es lo que pretende esto? Toda esa información que es útil, primero para poder desarticular, y incluso ahí lo refiere que su principal objetivo es los delitos de alto impacto. No tanto los delitos de bagatela, sino los de alto impacto. Van por el crimen organizado. Sí, y para resolver, que hay algunos que a lo mejor no es de crimen organizado, pero que son de alto impacto por la preocupación que genera en la ciudadanía, pues, ¿no? Pero en fin, para poder tener una herramienta precisamente que cumpla con eso que yo aquí he venido postulando, que es la necesidad de un mando único, de trabajar con inteligencia estratégica, no a golpes de corazón, no a base de ocurrencias y mucho menos de manera reactiva. Pues es esencial que esto existiera. Entonces, a mí me parece que este instrumento debió de haber existido, debió haberse trabajado o haber existido o funcionado desde la época de los abrazos no balazos, porque estos eran los abrazos precisamente. Yo creo que en esto se debió de haber traducido. Qué bueno que hasta ahora lo están retomando. Te digo, es un sistema de interconexión en donde ahí sí, todas las instituciones públicas tendrán la obligación de suministrar y alimentar esta base de datos que va a administrar la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para poder ahí ya de manera profesional analizar el fenómeno delictivo, y eso es lo que te permite hacer el análisis también criminológico, a partir de ahí diseñar una política criminal y después de eso aplicar el derecho penal, que esos son las ciencias penales, que su intención, como lo hemos platicado aquí mucho también, o esto de sus fines, es finalmente la prevención del delito, mandando la advertencia de que el que la hace la paga. Pero si no hay este instrumento de información en donde llegue, o por lo menos si las tenemos todas las instituciones municipales, estatales, federales, todas las policías municipales, todas las policías estatales, pero además entes públicos, porque habla de aquí registros públicos, catastros, e inclusive no lo menciona de manera expresa, pero es algo por lo que yo en mi época como fiscal propugné, pero pues no me lo concedieron, era que a esas bases de datos también se incluyera a lo relativo a las credenciales del INE, porque ahí están las credenciales, ahí están las huellas digitales y efectivamente datos biométricos, etcétera, que serían muy útiles. Inclusive mi intención más allá era que las cámaras que pues tenemos inundadas muchas de las ciudades grandes, por ejemplo como Hermosillo, pudieran sus tomas
poder tener un identificador de rostro, de tal manera que eso cruzado con el INE, se supone que eso viene, pues, son cosas que aquí ya se pueden realizar, no lo dice así expresamente, pero el INE, por ejemplo, no viene aquí expresamente, refiere eso sí, todos los entes públicos, bueno, el INE es un ente público, se habían ellos negado, o más bien resistido a proporcionar esa información, porque sentían que eso iba a inhibir que la ciudadanía fuera a obtener su credencial de elector. Sin embargo, bueno, pues como bien dicen, el que nada debe, nada teme, o sea, eso es una información pública. Sí, la venden, es la información bueno, en pues 5 pesos, literales, 5 pesos por cada persona, sí. O sea, si tú quieres una base de datos, no sé, de 1000, pues te va a costar. No más que hay que 500, recordar 1000, algo que es muy importante, que aquí también lo refiere esta ley, que si se quiere usar esta información ya en un momento, una es para la parte de la prevención, en donde te permite, como te decía hace un momento, con un análisis profesional criminológico, poder diseñar estrategias de política criminal para desactivar, dependiendo de la región, cuál es el antídoto que se necesita. También esto va a suministrar datos o medios de prueba para procesos penales. Y si ya la obtuviste a través de esos 5 pesos, bueno, pues ya eso es un medio de prueba ilícito, no te va a funcionar. Pero si fue a través de esta ley, que te está dando el marco legal, la obtuve, sí, del INE, ¿por qué? Porque está dentro de la ley, ya no te podrán reclamar o tumbar el asunto, que porque es una prueba de carácter ilícito. Entonces, para mí, si me dijeras, si yo estuviera en algún área de seguridad, principalmente en la Procuración de Justicia, yo te diría, maravilloso. Cuando hablan de las instituciones privadas, no sé si entre los reclamos y entre como evolucionó, por lo que mencionaba ahorita Pedro, ya en las discusiones y modificaciones que le pudieron hacer a esta iniciativa, yo, según la versión que yo tengo aquí, las instituciones privadas, por ejemplo, Telcel, etcétera, porque por ejemplo Telcel o las que se dedican a la telefonía celular son valiosísimas para el esclarecimiento de secuestros, privaciones ilegales, inclusive homicidios, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí sí en tiempo real puedes saber en qué lugar se encuentra, en qué antena está conectado el celular con el que están haciendo las llamadas, etcétera, ¿no? Además de los datos conservados y bueno, es una información también valiosísima. De acuerdo a esta iniciativa, lo que yo advertí es que se señala que con las instituciones privadas es bajo convenio, no es obligatorio, según lo que yo vi. No sé si ya en la última versión ya la cambiaron y lo pusieron como algo obligatorio. Ahora bien, en el supuesto no concedido de que fuera obligatorio, de que tengan que estar en tiempo real proporcionando la información, yo te diría que yo igualmente estaría de acuerdo con eso. ¿En qué estriba? ¿Cuál es el detalle aquí? Que lo importante es si efectivamente quién va a ser el responsable de administrar esta información. En este momento, pues es el secretario de Seguridad Pública, el señor García Harfuch. Me parece a mí que es una persona seria y claro, los cuestionamientos o señalamientos que hay son, como te decía hace un momento, dos. Primero, el supuesto mal uso que se le pueda dar a esta información para golpetear políticamente o para perseguir periodistas, etcétera, ¿no? Es el primer punto. Pero si hay alguien, como te digo, responsable, profesional, que va a utilizar la información como debe ser, yo creo que no debe haber absolutamente ningún temor. Además de que nada debe, nada teme, pues que te vieron dónde, pues. Fuera de ahí, a mí me parece que una institución, y más, tomando en cuenta cómo nos quejamos, muchos ciudadanos y sobre todo la oposición, de la situación de inseguridad en el país. Bueno, pues cuando se están adoptando medidas, instrumentos que pueden afectar o que pueden ser muy fuertes o rígidos, pues se quejan también. Entonces, si no tienen herramientas las instituciones dedicadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia para poder prevenir la comisión de delitos, pues ¿cómo quieren? Si seguimos en donde mismo o con lo mismo, pues vamos a llegar a donde mismo. Se necesitan herramientas o instrumentos como estos. Y ya para terminar te platico un ejemplo. Y cualquier mexicano a ver si se quejan cuando van a Estados Unidos. Yo llego, por ejemplo, te estoy hablando hace 2, 3 años, allá al aeropuerto de Phoenix,
hice la cola ahí para poder entrar, que me den el permiso ahí, el servicio migratorio, y en cuanto llego ahí a la ventanilla con él, me dice, hola Rodolfo. Y digo, dije yo qué conocido soy, ¿no? Hasta aquí me ha de ver en la polaca sí, con Aarón Tapia. Él sí ve el programa de Aarón Tapia también. No, pues obviamente que la cámara, cuando estás en la cola o en la fila, ya te tomó el rostro. Cuando tú llegas, él ya tiene toda tu información ahí en la pantalla. Y eso que son los servicios migratorios. Sí. Tú te imaginas toda la base de datos y de información interconectada que tienen en Estados Unidos de manera eficiente. Bueno, pues aquí es algo parecido, algo similar que se quiere implementar, y a mí honestamente me parece algo muy acertado. El único riesgo para mí sí es efectivamente que llegara un político. Ahí sí me pareció un grave error que un político llegara a la Secretaría de Seguridad Pública, porque ahí sí llegan. Aquí han llegado. Aquí, pues antes de estos últimos, puro político. Sí, entonces imagínate, pues el político va a hacer política y va a usar la información de manera política. Yo lo único que no criticaría, sino que sugeriría es que por favor en lo sucesivo, que esta información sí que vaya, que es indispensable y necesario que esté concentrada en un ente para que se pueda realmente tener una base de datos que permite desarticular organizaciones delictivas, es que quienes encabecen esa secretaría sean personas que sean profesionales de la seguridad pública y no políticos. ¿Por qué? Porque de otra manera entonces sí me parece que esto se va a desnaturalizar. Bueno, Pedro Contreras, veo como que no estás muy de acuerdo. No, creo que la gran dolencia del sistema penal, yo creo, coincido con Rodolfo, es la falta de inteligencia. Y el gran reto yo creo que es la interoperabilidad de las diferentes bases de datos que existen en nuestro país, porque la información ahí está. La tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, Migración, Instituto Nacional Electoral, SAT, Seguro Social, Comisión Nacional Bancaria y Valores, Seguro Social. El problema es cómo utilizas toda esa información. Unificarla. Y la procesas para obtener información que te permita reducir el índice delictivo, porque ese es el objetivo de este Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Son dos: desarticular las organizaciones delictivas y disminuir la incidencia delictiva. Ahora, el artículo 21 constitucional, que es el que prevé este Sistema Nacional de Inteligencia, pues sí ha sufrido una cierta tormenta de reformas. Solo con decirte que el solo artículo 21 constitucional de septiembre a la fecha ha sufrido 3 reformas constitucionales. De septiembre del año pasado a la fecha. 24. 3 reformas constitucionales. Y creo que todavía esto como que se está fraguando. Porque vienen más, y no nada más es esta reforma, sino vienen muchas reformas. Vienen reformas a telecomunicaciones, viene reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todo un andamiaje que se está construyendo. Nada más que a mí, sí, desde un punto de vista me preocupa que se esté generando más burocracia, porque ya teníamos el Sistema Nacional de Información, que pertenecía al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Tenemos inteligencia en el Ejército, aunque no se diga, tenemos inteligencia en el Ejército, en la Marina, en la propia Secretaría de Seguridad Pública, y la tenemos también en Guardia Nacional, y creo que la mayoría de los estados también ya tiene un área de inteligencia en sus policías estatales. El problema es que están desarticulados, y lo que trata esto es de coordinar todos los esfuerzos de todas las áreas en un solo sistema, que es un reto importante. Yo también aquí, y viendo la reforma, a mí no me gustó que sí me parece que vamos a juntar toda la información de todos los sistemas de inteligencia que ya existen en un solo sistema. Y el reto es la interoperabilidad de toda esa información. A mí no me gustó que en la estrategia de seguridad y ya después en el Sistema Nacional de Inteligencia dejaron a la corrupción como de lado, ¿no? Y a mí tengo la impresión que la corrupción sí le ha pegado muy duro a los sistemas de inteligencia en México. Tan es así que uno de los grandes impulsores de la inteligencia en nuestro país está ahorita preso en Estados Unidos,
que fue García Luna. Es decir, viene él del Servicio de Inteligencia, va escalando, llega a la Secretaría de Seguridad y de ahí pues ya se pone a trabajar con el otro bando y ahora está interno. 2, tenemos el suceso hace poco tiempo de la secretaria particular de la jefa de la Ciudad de México, junto con unos asesores, y muchos dicen que por una puerta trasera se infiltraron, ¿no? Apagaron unas cámaras, aprovecharon ¿qué decir ahí? Como las áreas ciegas del sistema de seguridad, pero no solo eso, sino que en 2018 el cártel Jalisco Nueva Generación hackeó el sistema de inteligencia, obtuvo información de unos testigos protegidos del FBI, obtuvo sus números telefónicos y la ubicación las cámaras, ellos, ¿no? y utilizó el mismo sistema de inteligencia mexicano para ejecutar esos testigos protegidos. Entonces el sistema, el tema de la puerta trasera pues siempre deja de ser preocupante. Pero no solo eso, Aarón, la cuestión penitenciaria y la inteligencia. Pues todos saben que en los centros penitenciarios se cometen muchos delitos, hay centros de extorsionadores ahí, hay tráfico de drogas. Es otra plaza. Claro, ¿y dónde está la inteligencia en estos casos? ¿Está controlado o no está controlado? Es decir, sin ocupar más herramientas tecnológicas, ¿sí? ¿Qué resultados has dado en ciertos aspectos? Pero, sin embargo, hay que recordar, yo te diría nada más, el sistema penitenciario a nivel nacional está en un tema complicado en materia de seguridad. Y los tienes ahí encerrados a todos, pues. Y controlas sus llamadas y puedes controlar todo lo que pasa ahí. Ahora, pero sin embargo, me llama la atención y creo que es un poco enseñar el músculo que el fin de semana se detuvo toda una banda de huachicol. Y se desarticuló con esa intención de no estar nada más reactivo dando rondines, a detener a varias docenas de personas, a asegurar varios millones de pesos, varias propiedades, varios objetos del delito, tal. Entonces, sí, por ese lado positivo. Ahora, el artículo 69 constitucional establece la obligación de la presidenta de presentar la estrategia de seguridad, y esta debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, y tiene la obligación de presentar un informe anual. A mí me gustaría que el informe de los resultados no fuera anual, me gustaría que fuera casi bimestral. Porque en otros países donde sus sistemas de inteligencia son más completos, como en el caso de Estados Unidos o Inglaterra, pues están constantemente compareciendo ante las comisiones del Senado o de la Cámara respectiva e informando cuáles son los objetivos y cuáles son los avances. Es decir, tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas pues muy robustos y muy claros. Y en esta ley yo no los observé de su lectura. ¿Sí? Ahora, también decirlo, tampoco es la gran panacea. Estados Unidos, que tiene los sistemas de inteligencia más sofisticados, pues no han podido tener el tráfico de drogas y de armas a México. Pues algo está pasando con los sistemas de inteligencia. No, yo creo que no pasa con los sistemas de inteligencia, más bien quienes lo manejan, ¿no? Entonces, algo está pasando con los sistemas de inteligencia, que Estados Unidos, su sistema era para promover la paz social, prevención del delito, y resulta que ahorita tienen un problema serio de consumo de drogas que no pueden detener, pero que al mismo tiempo ellos se alimentan con las armas, pero al mismo tiempo ellos lavan el dinero enEstados Unidos. Entonces, pero le echan la bronca aquí así, va. Pues es que los dólares vienen de allá, es que los dólares están, es un tema internacional, es un tema internacional, y algún momento alguien escuchaba en una conferencia sobre seguridad y todos decían, oye Pedro, es que en las aduanas en México todo pasa, ¿no? Todo puede pasar. No nada más en México, en todo el mundo todo pasa. Pasan indocumentados, pasan mercancías, pasan drogas, pasan armas, pasan químicos. Entonces, sí, la ciudadanía debe estar como muy atenta, otro tema más, muy atento a este tema. Yo cerraría esta participación señalando que yo cuando estaba en la universidad me decían, Pedro, tus reglas procesales, tú debes definir cómo las haces o qué buscas con tus reglas procesales. ¿Quieres reglas procesales que no haya impunidad? Vas a tener inocentes en la cárcel. Es decir, vas a estar metiendo mucha gente a la cárcel. Pero si quieres respetar más derechos humanos, vas a tener mucha gente en la calle que es culpable. Entonces, tú decides qué quieres, culpables en la calle o inocentes en las cárceles. Hay un punto intermedio, parecería que no, cabrón. Pues, o sea, el tema... vemos, por ejemplo, El Salvador,
¿no? Con Bukele, que muchos lo quieren tomar como ejemplo. Digo, a mí me parece, híjole, a mí no me gustaría ese tema. O sea, sacrifican mucho la ciudadanía. A ver, ¿quieres seguridad? ¿Quieres salir? Pues sí. Un estado de excepción. Bueno, estado de excepción, pero ahí va a estar tu hermano en la cárcel, tu vecino, simplemente porque tienen pinta de ladrones, ¿no? Claro. Estoy... obviamente está totado, ¿no? Y rapado. Sí. No, y sí, y eso sucede, eso es algo así real que está sucediendo entonces, bueno, sí, que ahorita tienen seguridad, que si sales a la calle no te van a asaltar, sí, pero ¿a qué costo? O sea, el costo de las libertades que pierdes, pues es enorme, entonces, pero parece que no podemos encontrar el punto de equilibrio. Pues. Ahora, antes, para la geolocalización, se requería la autorización de un juez, ¿no? Y tenía que ir el fiscal ante el juez y señor... No, todavía no. Bueno, o sea, todavía, ya que entra en vigor ya no. Ajá. Pero ya que entra en vigor ya no. Sí. Y ahora va a poder pedir la información de geolocalización y entrega de datos conservados y después si los quiere utilizar en un proceso penal, si los quiere utilizar, tendría que ir ante un juez dentro de las 48 horas. Entonces, sí va a tener sin duda, tiene más herramientas y lo que se busca es que haya mayor reacción, ¿no? O sea, como mayor músculo de investigación y persecución de los delitos. Y creo yo que en ese sentido debe haber resultados, ¿no? Entonces, si con el sistema anterior teníamos esta tendencia al comportamiento de los delitos, ¿cuál va a ser la tendencia que se espera? Tampoco lo dice acá. Acá no me dice, vamos a bajar la incidencia delictiva, pero no te dice, oye, en tanto porcentaje, y queremos ir por estas y por estas y por estas organizaciones. Tampoco lo dice la estrategia nacional, que quizás va a decir, no, es que es información reservada, que eso es lo otro, ¿eh? Toda la información que se genere con motivo de esta ley es información reservada y confidencial. ¿No? Entonces... está interesante el tema, Aaron, como para seguirlo tratando. Unas 20 mesas más, ¿no? Pero ¿cuándo lo van a aprobar? Yo creo que ya está, ya es inminente. Para mí la Cámara de Senadores... No, ya está. Esto ya está. En YouTube. Dice, ¿de dónde saldrá el recurso para aplicar ese sistema? ¿Por qué cuando se habla de equipamiento o capacitación para los agentes de seguridad, el primer pero que ponen es ese, que no hay dinero? Es cierto, esa es otra. Y va a haber recursos a todo esto. Mira, déjame decirte una cosa, de acuerdo a mi visión y a mi experiencia. No, pues sí lo hay, porque ya está. No, espérame, o sea, de acuerdo a mi visión y a mi experiencia, pues estos recursos son mínimos. Vuelvo a lo mismo, es un sistema de interconexión, es un instrumento legal nada más. Eso sí se menciona que se va, y eso es esencial, también es muy importante. Como decía hace un momento, si se quiere combatir a la delincuencia organizada con los recursos que actualmente sabemos que tienen, económicos, materiales, etcétera, bueno, pues el Estado se supone que debe ser más poderoso en ese aspecto que las organizaciones delictivas. Entonces aquí sí se plantea que paralelamente a toda esa interconexión, el procesamiento de la información y la alimentación de esa información va a ser a través de tecnología de punta. Y eso, pues claro que va a costar, pero tampoco, si lo comparamos con el porcentaje de gasto que hay en seguridad pública en el país, yo estoy seguro que no va a ser una cantidad significativa. Y que a cambio, los resultados que puede dar si se implementa como está contemplado en su exposición de motivos y en su redacción, me parece a mí que sí puede dar grandes resultados. Ahora bien, cuando menciona él lo de la capacitación y adiestramiento de los policías, efectivamente, como dice él, tiene que haber adiestramiento en la parte de conocimientos por lo menos elementales jurídicos, porque son los primeros respondientes, como bien dicen. Desde ese momento ya tiene trascendencia legal su actuación, su comportamiento, y ese basamento o esa raíz es la que al final hace que los asuntos se puedan caer. Entonces tienen que tener esa capacitación, tienen que tener ese adiestramiento para el sometimiento en el cuerpo a cuerpo, que es de sus principales tareas, y tercero, tienen que tener un gran adiestramiento también en el tiro al blanco. Tú nomás ve a los sicarios, no hombre, por ejemplo, esas dos personas ahí en la Ciudad de México, los últimos dos funcionarios, si recuerdas, la secretaria particular. En 3 segundos, en 4 segundos, tú crees, las pistolas
que yo pues lo comento, yo iba a torneos y practicaba con los agentes ministeriales de investigación criminal, escopeta, MP15, arma corta, y bueno, los que tiran con arma corta saben muy bien que no es sencillo, se te levanta cada vez que le jalas el gatillo. Entonces, esa puntería, por ejemplo, de ese sicario, que inclusive van alguien tripulando un vehículo, ellos van en la moto, en el asiento de atrás, y son muy certeros. ¿Por qué? Porque tienen adiestramiento. Entonces aquí sí es muy importante, como lo dice esta persona, pero volviendo a lo que comenté también en el programa anterior, por eso es esencial que en los estados, por lo menos yo diría en Sonora, hubiera una sola policía estatal, con los recursos que implica que puede tener el gobierno del estado, con los de la federación, y adiestrar y capacitar bien en esos tres aspectos a los policías. No se necesita tampoco grandes recursos para capacitarlos, no es una gran inversión. Sí puedo pensar que la inversión grande está en el equipamiento, en la infraestructura, en las patrullas, en el equipamiento mismo, las patrullas, en el armamento, en el parque. O sea, ahí sí puede ser costoso, pero también en estos momentos en los que nos encontramos, sí debe de haber recursos o debe de destinarse un buen porcentaje del presupuesto si queremos resolver el problema de seguridad. De otra manera, no se va a resolver. Pero volviendo a lo que es la capacitación, no es algo que cueste tanto, y por otra parte, volviendo también al señalamiento del auditorio ahí, de esta ley, pues el costo me parece a mí que en proporción a lo que puede darle de herramienta a las instituciones, sobre todo a la Secretaría de Seguridad, y que ella a su vez se lo suministre a las fiscalías y a las estatales también, para poder desarticular y operar, pues no es nada. Pues, dice aquí mismo Pollo Loco que a lo mejor, y fíjate, andan en la onda de tecnologías cibernéticas ahí, sí. Porque dice, me preocupa que crean que la inversión en ciberseguridad es barata, por eso hackean hasta la Sedena. O sea, habla de que no hay un adecuado sistema de protección, y que en eso, por lo menos en eso se basa en que es muy costoso. No, yo le calcularon que prácticamente el 90-95% del costo va a ser en tecnología. O sea, almacenamiento, procesamiento, y software, ¿no? y firewall. Entonces, incluso aquí habla mucho de la inteligencia artificial. Entonces, tienes que primero juntar toda la información, reunirla y procesarla, no va a ser menor. Ahora, de todos modos vas a tener dependencia tecnológica, porque ya hay sistemas de inteligencia tanto públicos como privados en el mundo. Es decir, no solamente encontramos la CIA, también hay como encontramos aquí una agencia de seguridad privada, hay agencias de inteligencia privadas que te venden los servicios y te venden el software. Y pues es todo un tema, y creo que ese es el reto, o sea, comprarlo y utilizarlo, y lo otro que trascienda los ciclos políticos, porque luego pasaba mucho en México que luego llegaba alguien y compraba algo, y luego llegaba el otro y volvía a comprar otra cosa, y que sí pudiera trascender, que es un tema que sí trae esta ley, que es un servicio profesional de carrera allá al interior. Pero mira, yo creo que el riesgo del hackeo, el riesgo del costo, o más bien el costo que pueda tener, a mí me parece que no es una objeción suficiente para que no se implemente o se intente por lo menos lo que pretende esta ley. Es necesario en nuestro país. No podemos estarnos quejando y criticando y reclamando que cómo está incrementándose la inseguridad y la delincuencia organizada, y como lo decía ya hace un momento, con los recursos que tiene la delincuencia organizada al nivel del más rico del mundo, y que nuestro país, nuestro gobierno, pretenda enfrentarlo escatimando en la compra de este tipo de equipo, no, porque es muy caro, no, pues si puede ser a lo mejor, como decían hace un momento, que si fue un equipo a lo mejor no suficientemente bien protegido o vulnerable a un hackeo, pues si fue porque escatimaron, y aquí no debe de escatimarse si quieren que esto funcione, y yo es lo que esperaría, o es lo que espero, tomando en cuenta, porque aquí lo refieren, va a ser un sistema de punta, de vanguardia, y también ahí va a ser muy importante el recurso humano, porque por más inteligencia artificial que haya, como dicen ahorita, pues vemos las aplicaciones que hay, pero lo importante en la inteligencia artificial
no es tan, le puedes sacar mucho jugo, pero lo más importante es tú como humano, cómo le haces las preguntas, cómo le haces los planteamientos para que te dé la información acertada. La inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, aquí volviendo sí, claro. a este tema, va a ser esencial y fundamental, y es una carrera a mí que me parece que no se ha aprovechado lo suficientemente ahora con el nuevo sistema, con el sistema de justicia penal acusatorio, etcétera, que es los criminólogos. Tenemos varias universidades aquí con esa carrera y son ellos precisamente los que analizan o están preparados profesionalmente para analizar el fenómeno criminológico y por qué sucede, cuál es la personalidad de los criminales, cómo se articulan, cómo se organizan. Eso es para lo que estudian. Entonces yo creo que quienes procesen, analicen y emitan propuestas de estrategias deben de ser criminólogos profesionales. No, y no lo contempla ahí. No, pues ya digo, no va a ser tan a detalle. Yo creo que no, ya pero será si responsabilidad. al final habla de un sistema como de carrera, como para dar Sí, pero no refiere específicamente que tendrán que ser criminólogos, pues no. Oye, por ejemplo, ahorita, el señor García Luna, pues creo que era ingeniero mecánico. Sí. Pues se formó ahí en la práctica, de ahí viendo, pues Sí, no. sabes que era futbolista. Sí, en el América, creo que estuvo ahí, sí, en las fuerzas inferiores. Sí. No sé. Creo que llegó a estar de suplente en un juego de primera división, sí. Fíjate que. Pero y al mismo tiempo, hay biografía de él donde marca que desde muy joven estaba en el delito. Sí, desde la preparatoria, universidad, ya lo tenía. Antes el caso es que vivía en una colonia de muchos policías, pero y que muy y también de organizaciones ahí criminales. A lo que voy es que yo creo que ya la cuestión del análisis, procesamiento de esta información debe de dejársele a los profesionales, a quienes han estudiado esa ciencia. Y esos son, en gran parte, los criminólogos. Y hay un gran semillero, hay muchas universidades. Es que sí debería de ser ahí, Rodolfo, el plasmarlo en la iniciativa, en la ley, así como del Poder Judicial, pues tenían que ser abogados, ¿no? Pues yo que creo también que eso porque no puedes andar con cualquiera ahí. Sí, puede caber en el reglamento en un momento dado. Sí, porque eso de que vayan a poner a está bien, si pusieran la ley yo no estuviera en desacuerdo, estaría bien, me parecería bien. Si no viene, no hay problema. Yo nomás sí considero que que en este caso va a ser la Secretaría de Seguridad, que tenga muy presente que yo creo que quienes procesen, analicen esa información, sean profesionales de eso, no porque ya porque se hizo investigador en la calle y esos tiempos ya pasaron, las madrinas, lo de Nazar y de el comandante Ventura y todos aquellos que había, bueno, pues se habían hecho, esas eran, pues habían aprendido en la calle, pero ahorita en estos tiempos ya se necesitan profesionales y ya tenemos, entonces no más cuestión de que se aprovechen. Y bueno, pues hay muchas otras cosas, ¿no? El hackeo también, no podemos tampoco decir, no, pues que no lo implementen porque lo van a hackear. Al Pentágono lo han hackeado. Bueno, pues, pues ni modo, es cuestión de intentar de que sea el sistema más seguro posible, más protegido posible, pero a mí me parece que esa tampoco es una justificación para que no se intente esta estrategia de contar con una base de datos que permita con oportunidad. Y como lo dice la iniciativa, dice que no sea la información ex post, es decir, reactiva para cuando ya sucedieron las cosas. Aquí la idea es que sea ex ante, con anterioridad para poder prevenir y desarticular. La guerra se gana antes, ¿no? Pues totalmente, con esa estrategia, pues, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva te digo que yo la veo muy positiva. Los cuestionamientos que he escuchado pues no me parecen suficientes como para descalificarla. El otro tema ahorita se mencionaba, que no creamos que es la panacea. No, pues yo no creo que haya panacea para esto, para la seguridad no hay panaceas, pero sí hay progreso. O sea, sí se puede ir avanzando, progresando para tratar de enfrentar a, como te digo, a una delincuencia que es muy ingeniosa, muy creativa,
y que en algunos casos pues vemos como sí, pues va delante del Estado y aquí nos quejamos y criticamos, y ahora que resulta que bueno, pues aquí estamos sacando un producto legislativo que puede ayudar, no, tampoco, porque va a ser un Big Brother grande, o lo van a hackear, o nos van a espiar, bueno, pues entonces, ¿cómo quieren pues que resuelva el problema? Pedro. Oye, parte de incluso de la Constitución establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene mucho que ver la participación ciudadana, o sea, y la participación de la comunidad. Porque si no hay esto, pues no, o sea, es decir, no solamente como evaluando la política, sino denunciando, bueno, previniendo. Yo pensé que iba a salir con los comités. No, creo que tiene que haber como denuncia, prevención. Siempre se ríe que hablo de los comités ciudadanos, puro. Bueno, no, habla de que sí, habla como de la prevención, es decir, la ciudadanía tiene que denunciar y recuperar la confianza en las instituciones policíacas, porque si tú vas a cualquier colonia de Hermosillo, todos saben, la confianza, ¿no? mucha gente sabe dónde venden drogas, dónde vive gente que y a ver tiene que sospechosos. denuncien y verás qué les va a pasar. Es el tema. Problema es que tienen que generar confianza para que el ciudadano... Sí, a lo mejor ya alguna señora de un barrio tiene más inteligencia que los sí. sistemas de inteligencia y sabe a qué se dedica quién y qué cierto, hace y una todo vez qué vende. recuerdo precisamente el secretario que estaba cuando tú eras fiscal en tiempo de Claudia Pavlovich, García Morales. Sí, que anunció y hasta dio el mapa de dónde tenían ubicados los tiraderos. Y dices tú, cabrón, pues y luego... sabe dónde están. Y luego, pues, ¿por qué no los atacan? O sea, pero no ha sido lo único, en varias, o sea, partes tienen ubicados. y es cuando te preguntas, o sea, mira, y no entiendo con qué fin, tampoco les entiendo la comunicación, porque pues solo se están dando balazos en el pie. Y el estándar probatorio para librar una orden de cateo es bastante fácil, o sea, mínimo. No ocupas mucho, es casi decir, oye, me han dicho que ahí venden y está en tal lugar, ya fue una gente y se ve que entra y sale gente. Ahí, en términos generales lo voy a decir, es precisamente la falta de un mando único. Si cada policía, así le voy a poner, cada corporación tiene su propia política criminal, bueno, pues así va a ser muy complicado que puedas erradicar o eliminar a todos esos lugares. Pitazos no pegan y luego llegan ahí, está vacío. Pero de todos modos esta ley prevé que no haya mando único, es decir, que haya colaboración de los municipios, de los estados y la federación y el ejército. Ahí se prevé eso. Acá, sí. La idea es que todos te provean información, es decir, todos los municipios en sus secretarías de seguridad como todos los estados. Pero ahí va a estar la complicación, ¿no? Sí, viste, por ejemplo, lo que pasó, la renuncia del comisario aquí, pues, ¿no? Y luego tira un tuit que, por cierto, lo mencionamos en una... el comisario. El comisario, Manuel Emilio Hoyos, sí. Y luego después publica un tuit así muy ambiguo, pero que... pues uno infiere, y no solamente yo, la gran mayoría, que pues era dedicado también al fiscal, pues, ¿no? Entonces, si andan agarrados unos con otros, o al fiscal como el problema que tenía con el exsecretario de Seguridad Pública, entonces, híjole. Las instituciones y su colaboración. ¿No? O sea, esta herramienta va a ser útil, no es la panacea, pero sí también va a necesitar al paso del tiempo. Si queremos realmente resolver, no, en mi concepto vuelvo a lo mismo. Un mando único, una sola policía. Porque el otro también, el delegado de la Fiscalía General de la República, que tampoco la lleva bien con el fiscal, entonces, como ahora, la policía está federal, la de la Secretaría de Seguridad. La Guardia Nacional. Bueno, ya no, ahora ese es otro problema. La policía, pues, de Hartford, ahora pues, es otro problema, ¿no? Ya se quedó sin policía, pues, porque... Es nada más lleva la estrategia. Sí, porque de acuerdo precisamente, esos son los detalles del 21 constitucional, pues, ¿no? Que en ese aspecto me parece que es confuso, porque en lo que es la seguridad pública, porque por una parte sí le atribuye facultades a la Secretaría de Seguridad, pero en otro se las atribuye a la Secretaría de la Defensa Nacional, e incluso en esta nueva ley que acaban de emitir, pues transfieren la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo.
puede haber una descoordinación ahí. Yo no entiendo cómo va a investigar García Harfuch, pues sí, ¿con Pues quién? tiene que coordinarse. ¿Qué agente? Tiene que coordinarse con la Guardia luego Nacional. te voy a ¿Pero decir- con qué agentes? ¿Se va a coordinar? Ah, Oye, no, pues préstame que va a tener unos, una ¿o cómo? subsecretaría y lo que plantean en la estrategia es que va a profesionar el área de protección federal que tiene todavía. Pero lo que se requiere aquí se... Es que hay unos estamos policías que hablando- hablan de protección federal y esos son los únicos con los que se quedó ahora. Mira, lo importante es el mando. ¿Quién manda? Y si no está bien determinado quién es el que manda, porque el que manda también tiene que responder. Tiene que dar respuesta y tiene que decir, se hicieron las cosas bien por esto, o se hicieron mal, yo asumo la responsabilidad por esto. Pero está disperso, y el propio, lamentablemente, esa última redacción del artículo 21 lo sigue dejando disperso. Yo por eso vuelvo a lo No, mismo. pero sí es claro de que ahora es de la Sedena, o sea, No, Guardia pero Nacional está con la Sedena. No, la Guardia Nacional, pero Sí. estamos hablando de seguridad pública. ¿Quién aquí en México tiene el mando único de la seguridad En pública? teoría, el secretario ¿Quién? de Seguridad. No, Pero tampoco. si no tiene agentes, No, pues. no hay, ni en teoría, porque el artículo 21 la redistribuye ahí entre los dos. No, pero cuando, bueno, Pues, puede ser que, o sea, sí en realidad es complicado el tema y sobre todo es más complicado cuando también dejan también de seguridad al ejército mismo. Es decir, creamos una Guardia Nacional para sacar al ejército y a la Marina de las tareas de seguridad y siguen estando en las tareas de yo te voy a seguridad. decir una cosa, O sea, yo- tienes todos los elementos para hacer para dar resultados, Mira, en pocas palabras. Ese artículo 21, como sea, se puede corregir y asignarle... Otra reforma. Déjame terminar. El mando único. A mí, honestamente, no me importa si es al Ejército o a la Marina o a la Secretaría de Seguridad o a la Fiscalía General de la República, pero a uno nomás. Y que sea quede bien responsable. claro y que todos los demás tienen que estar bajo el mando. Como el Ministerio Público, cuando sí es en la investigación del delito, sí dice, toda la policía tiene que estar bajo su mando. De que a la hora de la hora se pongan es otra cosa, pero que lo dice, lo dice. Pero en cuanto a la seguridad pública del país, habla inclusive hasta de un sistema nacional de seguridad pública donde hay un secretariado que también genera políticas de seguridad pública designado por el presidente de la República, que no lo dudo que hasta le haga competencia al secretario de seguridad. Entonces ahí vas dispersando y vas haciendo una dilución de las responsabilidades de tal manera que luego, ¿qué pasa? Cuando se comete un delito o no hay estrategia, no, pues que no me tocaba a mí. entonces me no, tocaba ya. tecnología que haya, por más que... pues, No, pues es un avance nada más. Mira, yo creo que frente a todo este andamiaje confuso y que está cambiando constantemente, sí yo veo un liderazgo claro en materia de seguridad por parte del secretario de Seguridad. O sea, sí hay una encomienda y un liderazgo y un reconocimiento por parte de la presidenta. Y no solamente creo que, incluso al interior del gabinete, o sea, sí se le está reconociendo el trabajo que está dando Harfuch, sobre todo porque ya es una persona que viene desde la Ciudad de México, dio buenos resultados, trae una estrategia. Va a ser muy difícil va a ser que cambien la logística de colaboración, que ya habíamos dicho que son 4 ejes, ¿no? Atención a las causas, fortalecer la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación. Es decir, no habla nunca de mando único, sino que habla de hay que coordinarnos. ¿Quiénes? Pues todos los de la Federación, que es Ejército, Marina, Secretaría, Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque hablamos también de inteligencia financiera, pero también con todos los estados y con todos los municipios. O sea, sí el reto es la coordinación. Ese es el problema. Porque Pero la bueno, ahí lo hablamos, esa pero- palabra de coordinación es la que ha existido toda la vida aquí en México. Como el Estado de Derecho, ¿no? Puros pinches aderezos. Entonces, de la para los coordinación, discursos ahí. esa coordinación, mientras cada titular de una secretaría o de una institución tenga el mando de una policía o de un cuerpo de fuerza pública, esa coordinación, verás, siéntalos en la mesa de seguridad de trabajo. No, es una bola de... Sí, bola de pero- patas Tiene allá que abajo haber de la uno mesa. que diga ahí, a ver, él es el que tiene el mando, pero que venga también en la Constitución. ¿Cómo le hacen en Estados Unidos? Porque hay una bola también de No, hay agencias un montón de, hay más ¿Cómo le agencias, hay más agencias de investigación. por eso Hay yo- una docena, sí. una docena de agencias de Pero investigación. dejemos Estados Pero Unidos. también por lo mismo, ve cómo está también. Bueno, la pues seguridad sí, no es Estados tan Unidos buena, tampoco no es el gran modelo. No, pero no. por ejemplo, sí te voy a decir un lugar. En España. España te iba a decir. Pero Esa policía es España chingón, tiene sí. nomás 2, 3 regiones como Cataluña, que tiene los mozos de escuadra y así, porque ellos se sienten muy autónomos, Sí. pero sigue la nacional. Pero me en los todo el empieza país está la criticar a los policía, catalanes, está la porque- policía nacional. Forza Barça. No lo critico. No, no es cierto, estoy son hablando mentiras, son mentiras. objetivamente
de que ellos No es una tienen policía de las más reconocidas del mundo, su la española, propio ¿no? ahí policía regional, Sí, pero también funciona la nacional y en todo el país sí Los funciona chilenos, creo la que los policía carabineros, nacional. esos nomás tienen, ¿no? Como les pusieron los mamones como los No, y italianos ¿sabes dónde ¿no? también? En Francia. Es una sola, es En policía Francia, nacional. una sola En policía Italia es nacional. los carabinieri, también carabineros, pues les dicen Pero en Chile. muchos de ellos no son federaciones, pues, que tienen estados, es más centralizado. Sí. Es más fácil No, manejar un sí país tienen que es provincias. pero es más Uy, fácil manejar un imagínate. Oye, estado espérame. No, por su por número favor. de población No, espérate. y por su régimen Bueno, Oye, interno. España Bueno, no tiene regiones. Sí, Sí, cada región cree que es tiene- un país sí, solo. y tiene más de 50 millones de Oye, habitantes. Todavía Chile tiene como Cataluña. 20 millones de No, habitantes, pero, pero vas desde la gestación mismo, o sea, no son como de Estados Unidos que se juntaban las 13 colonias distintas y Sí. juntaban una federación al Estado español, por ejemplo, que surge como Estado español. Y entonces hay una negociación entre qué facultades se queda la federación y qué atribuciones y los estados. Y ahí está el jaloneo. Porque si hablamos de los mandos únicos estatales, pues ahí realmente está el problema porque el 90% de los delitos, 95, son del fuero común. Mira, y ahora, son de las fiscalías estatales. de las cosas que tienen estas policías que hemos mencionado, para no irnos en países que nos llevan mucho en recursos, la española o la chilena, tienen un buen nivel de vida. De o sea, vida, les los pagan. policías. Ve los No, tú policías nomás vete españoles. desde el uniforme nomás. Sí, Desde el uniforme, hombre, cómo lo andan en portan. Audi, Vamos la a chingada, ver o sea, cuánta población tiene Chile. Vamos a ver. tiene como 20 millones, una cosa así. Pues los que tenga, y- pues, no, y pero el otro más hay de 50, 60, 70, algo así. Entonces, Pero bueno, para ir finalizando. pero hay un solo para- mando, pues. Hay una sola policía, hay una sola política criminal. Sí, y lo que dices, eso es verdad. Por regiones, hablando de España, es complicada la Está región. pulverizado, pero hay una sola policía nacional y muy respetada. Sí, Pero sí. porque se hace respetar, pero también volvemos a lo que acabas de mencionar. Están bien pagados, están bien entrenados, están bien capacitados. Pues deben de tener sus pretitos en el arroz como todos, pero sí son una policía que yo creo que sí se puede tomar como un ejemplo, pero pues es una sola. Francia Entonces, lo mismo. Tú verías como, Esa es tu conclusión sería la... Esto es un gran avance. Ajá. Este es un gran avance. Pero debería de ser el cierre siendo un solo mando, como te para decía, todo el país. Para todo el país. Así es. Lo ideal para mí A sería... los gobernadores también algunos- quitarle sus policías. También, mira, en una ocasión te voy a platicar Híjole, muy se te van a echar brevemente. encima. Te voy a platicar muy brevemente. Dos cosas. Mañana al Rudy le llega un citatorio. Que me lleguen, los que quieran. Eso. No me llegó. Hombre, olvídate de eso. Oye, mira, Sí. ya se me fue la idea. En ¿Se el, la vio? en el asunto de la Policía Nacional, en una ocasión había un congreso en la UNAM, precisamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un congreso anual que hacen de materia penal, y lo organizaba ahí el doctor García Ramírez. Entonces yo ahí pedí el uso de la voz. Entonces yo les dije, yo considero que debía de haber una sola Policía Nacional para que hubiera un mando único, un solo responsable, uniformidad en la política criminal, etcétera. Y él me dijo, no, yo no creo en una policía napoleónica. Y bueno, entró ahí una cuestión filosófica bien elevada. Pues no, mis respetos para él, pero bueno, pues fue Procurador General de la República. Pero la verdad es que él no estaba de acuerdo. A mí me parece que no me importa que sea el ejército, porque son policías militares, por ejemplo, en España, o que sea la Marina, o que sea la Secretaría de Seguridad, pero que sea uno solo el que vaya a la mañanera y diga, yo soy el que responde por soy el zar de la seguridad aquí en el país. Todas las policías que hay, las corporaciones aquí de seguridad pública, preventivas e investigadoras, dependen de mí. Ya habría que ver un manejo ahí con lo que es la fiscalía también, porque tiene que tener sus investigadores, pero así es como creo yo que junto con una ley como esta, verás cómo cambiaría la situación de seguridad de nuestro país. Claro que yo creo que hay mucha gente a la que le conviene que siga habiendo esta situación de tanta pulverización de policías. Oye, pues si nomás en Oaxaca, ¿cuántas habrá? Más de 500 corporaciones policíacas, cada una con su política criminal. Velos cómo están. Bueno, Pedro, conclusiones. Oye, pasamos de 50,000 policías federales en el sexenio de Peña Nieto a ahorita actualmente tenemos 133,000 miembros de la Guardia Nacional. Y en este momento, aparte de esos 133,000 de la Guardia, tenemos 128,000 policías estatales en el país y 162 policías municipales.
es evidente. 162,000. 162,000. Es En todo el evidente país. en todo el país. Es evidente que la Guardia Nacional ha crecido de una manera importante y no solamente con el número de elementos, sino también con los cuarteles que ya están por todo el país, ¿no? Que era justo y necesario. Y que quizás esto podría ser lo que en algún momento podría ser un mando único y que absorbiera lo demás, porque en Así muchos es, casos le entran, así es. llega y a veces toma, pero nunca lo han dejado estar sola. Es más, y no la dejaron nacer sola. Le pusieron siempre al ejército y a la marina y más o menos es como están manejando ahorita las zonas. Es decir, a nivel federal, ni siquiera a nivel federal hay un mando único. No solamente tenemos el problema de municipio, estados, federación, sino federación también está disperso. Así es. Pero bueno, es una buena herramienta, era necesaria, esperemos que dé resultados. Me parece innovador y que era una gran falencia en el Estado mexicano, un sistema nacional de inteligencias. Pues hay que esperar a ver qué tenemos para fin de año, qué cuentas arroja. Pues yo creo que a lo mejor la otra semana vamos a estar con el mismo tema, ¿no? Porque va a seguir dando... ¿De qué hablar? ¿Cuándo? ¿En esta semana se aprueba o la siguiente? Yo creo que ya en esta semana yo creo que la van a publicar. Yo creo que esta semana la publican. Pues, Sí. a ver, seguramente algunos cambiecitos por ahí le van a hacer, de modificaciones, pues ya, a ver, la estaremos comentando la otra, porque se ha levantado mucha polémica, ¿no? Con esto, a ver, vamos a ver Sí, cómo... pero pues es normal, digo, pues Sí, tienen claro, que tener más herramientas totalmente. para perseguir los delitos y obviamente vas a sentirte más vigilado, Es que pues sí, es normal. Sí, ¿no? lo que yo creo es que el discurso que ha habido de la oposición y sí de gente que pues, puede en un momento dado ser legítimo, en otros a lo mejor es nomás politiquería, es el de que no quieren que se le esté acumulando más poder al gobierno federal. Entonces dicen, como ya tiene es su discurso, pues, ¿no? Ya tiene el Poder Judicial, ya quitó a todos los organismos esos autónomos, etcétera, y ahora quiere tener toda nuestra información y hasta tenernos en un Big Brother, como si fuera un estado, están queriendo pintar como si estuviéramos en un estado comunista, como en China, como en la URSS, donde 1984, saben, la novela, así, ¿no? De George así Orwell. es, Big Brother ahí, cada movimiento y que sepan dónde está, pues no es para tanto. No, y seguramente va a ser así porque van a hacer más reformas y van a tener cada vez más control. O sea, es evidente que el control que tenían en 2018 es mucho más ahora con las mayorías que tienen las gobernaturas, las presidencias municipales, y vas a ver cómo va creciendo esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Ya retomamos ahora sí el día natural de la mesa de los abogados, que es el lunes de Crudelia. Bueno, muchas gracias Rodolfo Montes de Oca y Pedro Contreras. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.